Hola, muy buenos días. Yo soy Gonzalo Axel Medina Ávila. El día de hoy le voy a presentar el tema de clínica de la paciente embarazada con COVID-19, un poco de la experiencia que hemos tenido en el Hospital General de Occidente. Muchas gracias por habernos invitado a este simposio de COVID 2019, a 2 años de la pandemia. Eh, Vamos a ver un poco de contenido, lineamiento y bibliografía y descripción de casos, enero-marzo del 2022. Vamos a empezar con el lineamiento que nos ofrece la Secretaría de Salud a actualización del 3 de mayo del 2021. Recomendaciones basadas en series de casos, grupos de expertos, estudios de cohorte, metaanálisis, con información que se tiene hasta ese momento, mayo del 2021. Recordemos que esta información puede estar en constante cambio y con constantes actualizaciones. Nos presenta a la paciente embarazada como una paciente con mayor riesgo de desarrollar la forma grave de la enfermedad por la infección del COVID-19, sobre todo si se asocia a comorbilidades y a partir del segundo y tercer trimestre del embarazo. Sintomatología de la paciente embarazada: sintomatología genérica, cefalea, tos, fiebre, mialgias, odinofagia, artralgias, rinorrea, irritabilidad. Como se dan cuenta, en sintomatología genérica. Sin embargo, también nos dimos cuenta y nos damos cuenta que la mayoría de las pacientes embarazadas pues tiene una situación asintomática. Se demostró que hay dos vertientes con respecto a la transmisión vertical, que sí hay y que no hay. De los dos lados hay estudios que lo avalan y hasta ese momento pues se tiene en cuenta que es una situación controversial. Series de casos de 2021-2020, muestra de líquido amniótico, placentario, sangre de cordón umbilical, negativas. Tampoco habían encontrado otra evidencia de transmisión vertical. Por otro lado, tenemos la placentitis como evidencia de transmisión vertical en algunos estudios y con hallazgos que coincidían que en el 3.2 del por ciento de neonatos había, había detección del virus. No había evidencia concluyente de que en el primer trimestre había transmisión vertical. Comentando algunos resultados perinatales, vemos un notable incremento de la tasa de cesáreas con hasta el 85% de su incidencia de parto pretérmino notable, así como incremento en... Tenemos otras fuentes que nos reportan 50.8% de nacimiento vía cesárea, con indicación de esta vía de nacimiento como lo es COVID-19, como primera causa, sufrimiento fetal, distocia intraparto, cesárea previa. Hasta el 3.5% de las muestras nasofaringeas de los neonatos con presencia del virus y sin casos en leche materna, líquido amniótico ni cordón umbilical. Esto pues para aunar evidencia a la no transmisión vertical. Vilar y colaboradores en el 2021 nos presentan un estudio multinacional prospectivo a gran escala en el cual se recopilaron información de 43 instituciones con un total de 1.424 pacientes inscritas a su contraparte con pacientes infectadas en un total de 706, con una relación de 2:1. Trataron de recopilar información de pacientes similares con factores sociodemográficos de igual forma, así como una edad promedio de 30.2 años. Con hallazgos muy interesantes a partir de este estudio, se demostró que hay un aumento de la mortalidad materna, incidencia de preeclampsia, incidencia de admisión a la unidad de cuidados intensivos, así como la duración promedio en este tipo de unidades, infecciones que requieren antibióticos, como infecciones pulmonares agregadas y muerte materna. También se demostró que hay mayor incidencia de sufrimiento fetal, nacimiento vía cesárea y parto pretérmino. Una recomendación tajante que nos da esta guía clínica es que la lactancia no debe ser suprimida, ya que los daños potenciales de suspenderla pueden ser mucho mayores al riesgo de la transmisión vertical. Nos recomienda el cribado al neonato, minimizar el riesgo de transmisión vertical
y continuar con las medidas generales. Esto para apoyar la continuidad de la materna. Con tres escenarios posibles, en la atención prenatal, en la atención de la paciente embarazada, en trabajo de parto y en una emergencia. En el control prenatal, pues nosotros tenemos que identificar cualquier dato de alarma, presenta síntomas respiratorios, hay que clasificarla. Si es una paciente que cuenta con la definición operativa vigente, pero no tiene datos de alarma respiratorio, como dificultad respiratoria, saturación al menos del 96%, polimnea o datos de alteraciones en el estado de alerta, pues podemos darla de alta con aislamiento domiciliario, eso dependiendo de su estado obstétrico, que no tenga ninguna otra situación, por 14 días y con cita nuevamente a consulta de control prenatal para valorar su continuidad en la atención. Esto pues con datos de alarma y con una información certera. Si presenta datos de alarma y es un caso sospechoso de COVID, pues se tiene que actuar dependiendo de la situación, la gestacional, la situación obstétrica que traiga, si trae alguna necesidad de resolución del embarazo o alguna complicación con alguna infección sobreañadida o datos de deterioro respiratorio o en sus funciones vitales. Se va a actuar con respecto a cada caso, con respecto a la necesidad que tenga y dependiendo de la unidad hospitalaria. Si es posible el traslado, se debe trasladar a una unidad de reconversión parcial o total. Si no es posible el traslado, la paciente embarazada debe ser atendida en la unidad en la que está siendo tratada con las medidas de protección que cada hospital tiene. Cada hospital tiene un protocolo de atención para estos casos, si no es posible su traslado. Los criterios de ingreso para una paciente con sospecha de COVID-19 más embarazo es fiebre persistente, deterioro clínico, oximetría menor al 94%, si hay una evidencia clínica radiológica de neumonía y comorbilidades. También, independientemente de la situación respiratoria, presenta datos de alarma obstétrico, tiene que ser ingresado. La paciente embarazada con COVID-19 debe tomársele muestras para paraclínicos, radiología, apego a los protocolos establecidos en cada institución, estabilización y manejo adecuado en cuanto a las áreas ya seleccionadas para tratar este tipo. Comparándolo un poco con guías de otros lados, en la Clínica Barcelona, con su actualización del 2022, nos menciona un riesgo de transmisión vertical igual, cercana al 3.5%, similar a lo que ya habíamos comentado antes, y que no habían evidenciado presencia del virus en secreciones vaginales o leche materna. También nos presenta una clínica con un alto porcentaje de pacientes asintomáticas. 85% de las pacientes pueden tener infección leve, fiebre o tos en la mayoría de los casos, leucolinfopenia y con un aumento en la hipertransaminasemia y proteinuria, lo que nos da en el contexto de una preeclampsia like con determinación de los factores angiogénicos como única forma de diferenciar si es o no preeclampsia. 15% evolucionan a formas graves y 5% pues pueden llegar a la unidad de cuidados intensivos, con 3% de ventilación mecánica y una mortalidad del 0.1%. Complicaciones fetales y neonatales, pues nos comenta que como lo habíamos visto anteriormente, no hay mayor riesgo de aborto o pérdida gestacional, defectos congénitos, pero sí un 17% de prematuridad y 25% de ingreso a unidad neonatal. Nos propone tres clasificaciones: infección leve, moderada y severa. En la infección leve, cuadro de vías respiratorias altas, tos, odinofagia, rinorrea, asociado o no a síntomas inespecíficos, con PCR menor de 7, linfocitos mayor de 1000 y ferritina normal. Infección moderada, ya hallazgos de neumonía leve confirmada con radiografía de tórax y alteraciones analíticas. Infección grave, neumonía grave, datos de neumonía más fallo de un órgano y
datos de dificultad respiratoria, saturación a menos del 90% en aire ambiente y frecuencia respiratoria mayor de 30 con necesidad de vasopresores o bien ya con necesidad de apoyo ventilatorio. Criterios de ingreso, nos comenta también fiebre persistente, criterios de infección moderada con los hallazgos laboratoriales alterados, infecciones respiratorias ya demostradas y criterios de infección grave. Nos propone la escala de Cook 65 con una puntuación mayor de 1 como herramienta para clasificar a este tipo de pacientes también. O bien criterios obstétricos para su ingreso. O sea, pacientes, en esto también coincide, pacientes que a pesar de que tengan ya sea una infección leve, moderada o grave, si tiene un hallazgo obstétrico relevante, se tiene que ingresar a la unidad correspondiente. Más allá de las recomendaciones obstétricas, dependiendo de cada caso, es importante el soporte ventilatorio, ya sea con puntillas nasales, para asegurar una saturación de oxígeno adecuada, o bien según la necesidad respiratoria en cada caso, CPAP o ventilación mecánica. El tratamiento, pues en la actualidad es cambiante, cada día van surgiendo nuevas pautas o sugerencias. En cuadro de infección leve, pues sintomático, ambulatorio, puede haber un seguimiento estrecho, como nos lo marcan nuestras guías, 14 días de aislamiento y tratamiento para la sintomatología. Corticoides solamente indicado en gestantes que tengan más de 7 días, más infiltrado pulmonar bilateral con necesidad de oxigenoterapia o alteraciones analíticas de severidad. Metilprednisolona, 40 miligramos intravenosos durante 10 días cada 24 horas, o bien dexametasona. También vamos a tener en cuenta que va a depender de si hay necesidad de maduración pulmonar fetal o no. En esta guía particularmente nos comenta la necesidad de una serología por estrongiloides, ya que el tratamiento inmunosupresor o el tratamiento con corticoides puede agravar la infección con este parásito. La maduración pulmonar orgánica fetal, pues va a estar en base a la indicación obstétrica. Si va a haber el nacimiento inminente o dentro de las primeras 24 a 48 horas, el fármaco de elección será dexametasona en una pauta de 6 miligramos cada 12 horas. En el caso de que la madre también tenga la indicación de requerir tratamiento por la enfermedad propia. En el caso contrario, pues vamos a utilizar la pauta de betametasona, 12 miligramos, ya sabemos, cada 24 horas por 2 dosis intramuscular. La paciente con clínica materna grave o crítica tiene que nacer de forma vía abdominal. También nos dan la oportunidad de valorar el uso de remdesivir o tocilizumab, pero solamente con uso, entre comillas, compasivo. Ellos lo comentan así, como un uso todavía un poco experimental, con hallazgos positivos, pero con precauciones de que podría tener resultados no favorables, por eso lo hacen previo consentimiento firmado. Criterios de alta hospitalaria, temperatura menor a 37, 3 determinaciones consecutivas por 8 horas de separación, frecuencia respiratoria menor a 22 respiraciones por minuto y frecuencia cardíaca menor a 100. Saturación basal tiene que ser mayor al 94% sin alteraciones del estado mental y criterios de buena evolución analítica. Hay que tomar muy en cuenta la tromboprofilaxis porque la mayoría de las pacientes van a requerir una pauta de este tipo de tratamientos, ya que la gestante en general y en nuestra población puede tener más de 4 factores de riesgo trombóticos, en el cual tengamos que dar pautas alargadas de hasta 6 semanas. Menos de 4 factores de riesgo trombótico: embarazo, obesidad, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad crónica. Con infección leve nos da una pauta de 10 días e infección moderada podemos usar una pauta de 4 semanas, incluso hasta 30 días. Más de 4 factores de riesgo trombótico tenemos que durar hasta 6 semanas posparto y con puérpera con infección COVID en el momento del parto
pues sin factores de riesgo más de 4, pues puede ser hasta 10 días, nada más por el hecho de tener el COVID y su resolución del embarazo. Y como la mayoría va a ser cesárea, lo más probable es que tengamos que usar pautas alargadas de este tipo de tratamiento. Y bueno, ya describiendo los hallazgos que tuvimos de enero a marzo del 2022, vamos a comentar un poco sobre la clínica, resultados perinatales, vacuna y la correlación. Tenemos que la edad promedio de nuestras pacientes fue de 25 años, pacientes jóvenes, con un total de 23 pacientes. La referencia de estas pacientes o el origen fue muy variado. Pacientes que venían de otras instituciones hospitalarias, pacientes que venían de otros municipios. Tuvimos pacientes que tuvimos con resolución obstétrica normal en tococirugía. Se les hacía la prueba por una sintomatología que desarrollaban posterior a su tratamiento, posterior a su resolución. Salían positivas y se mandaban a la unidad de COVID. Pero ya pues después de la cesárea, después del parto, fueron varios así. Hay otros pacientes que mandaban de hospitales particulares, pacientes que venían con disnea pero saturando normal, pacientes en que no especificaban motivos de la prueba y etcétera. Hubo variedad, la verdad. Dentro de la sintomatología que se presentó, la mayoría de las pacientes se presentó con sintomatología leve. 11 de ellas y 11 de ellas no presentó sintomatología, solamente tuvimos una complicada con sintomatología severa. Tuvimos variedad de presentación de comórbidos, aunque la mayoría no tuvo comórbidos asociados. Hubo algunos otros que sí tuvieron comórbidos graves. Por ejemplo, tuvimos una paciente que tenía acretismo. Es una paciente que estaba programada. Se hizo la programación, se ingresó el día de su cirugía, se presentó un poco mormada y la anestesiología nos recomendó una prueba, salió positiva y tuvimos que operarla pues en el área de tococirugía con las medidas de protección adecuadas, pero sí no pudimos llevarla a otra área debido a la complejidad de la cirugía y a la logística que esta necesita. Ya les comentaba que la mayoría no tenía enfermedades asociadas, eran pacientes, pues, entre comillas, sanas. Y lo que sí se presentó un poco más, pues, fueron el abanico de espectro de pacientes con estados hipertensivos del embarazo, ¿no? Preeclampsia severa. Tuvimos una paciente con preeclampsia y falla renal. Y tuvimos particularmente otra paciente que tuvo VIH, hepatitis C, sífilis y también tenía trastorno hipertensivo. Es importante recalcar que el promedio de días que duraron estas pacientes fueron de 2.3 días. O sea, la mayoría de las pacientes no hubo necesidad de perpetuar su estancia hospitalaria y también quiere decir que no se nos complicaron por la enfermedad como tal. Por ejemplo, la paciente que más duró fue la paciente que tenía preeclampsia y falla renal. Esta paciente particularmente porque no se le podía controlar muy bien la presión, tuvo necesidad de varios antihipertensivos y su estancia hospitalaria pues se prolongó. La paciente que tuvo acretismo no se quedó más días porque se le haya complicado su enfermedad respiratoria, sino por complicaciones propias de la condición en la que venía y complicaciones quirúrgicas. Sin embargo, pues 4 días sin problemas. Otros días promedios, 2, preeclampsia severa, la paciente incluso que tenía varias infecciones, VIH, hepatitis, VDRL, pues 2 días nada más. Realmente de lo demás estaba controlada. Hipertensión, obesidad, 2 días, preeclampsia 3 días y en general otra paciente con comórbidos metabólicos 4 días. En promedio 2.3 días y la que más duró pues la paciente con preeclampsia y falla renal. De las pacientes vacunadas,
tenemos aquí que la mayoría no tenía vacunas reportadas, 16 de ellas, y de las que sí tenían vacunas reportadas, pues solamente 3 tenían una dosis y 2, 4 dosis. En lo particular, pues cabe mencionar que la mayoría comentaba pues que sí había una desinformación importante con respecto a la vacunación, le tenían miedo a la vacunación, es lo que pudimos recabar de los comentarios de las pacientes. Complicaciones con respecto a la vía de resolución del embarazo, ya sea que se haya presentado necesidad de forceps en una ocasión, hemorragia grado 1, hemorragia obstétrica grado 2 o 3, fueron las complicaciones que más se presentaron, pero en 18 pacientes, o sea, la mayoría, no hubo complicaciones asociadas a el evento ya sea de parto o cesárea. De las pacientes que tuvieron hemorragias o que tuvieron sangrados, pues solamente 2 de ellas se les tuvo que hacer técnicas especiales, una B de Lynch y a una paciente se le colocó el balón de Bakri más técnica de compresión de arterias uterinas vía vaginal, SEA. La mayoría de las pacientes pues no hubo necesidad de que tuvieran alguna técnica del control de la hemorragia. Con respecto a los resultados perinatales, la mayoría de los bebés nació bien, con un Apgar de 8, 9, 15 de las ocasiones. En 2 ocasiones no se pudo determinar el Apgar porque fueron prematuros, los cuales pues se llevaron directamente a hospitalización. Hubo un paciente con Apgar 6.9, otro con 7, 3 de ellos con 7.9. La mayoría sin complicaciones. Con respecto a las gestas, ya post evento, la mayoría primigestantes y la mayoría 5 y 5 partos y cesáreas en cuanto al diagnóstico post. Tuvimos aquí pacientes con 2 cesáreas previas y lo demás pues variado. Con respecto a la resolución del embarazo, aquí tenemos pues un resultado encontrado, la mayoría de ellas, pero por 2, vía abdominal, o sea, vía cesárea, pero contrastando con 10 vía vaginal. Como recordamos, pues había 2 opiniones encontradas con respecto a la vía de resolución. Una marcaba que el 85% era de cesáreas y otra marcaba que el 53%. Nosotros pues aquí coincidimos con cercanos al 50%. Y ya por último, con respecto al motivo de la interrupción vía abdominal, tenemos que en su mayoría se nos presentó pacientes con un Bishop desfavorable. Quiere decir que no tenían condiciones adecuadas para el parto vía vaginal. 6 ocasiones, una de ellas anhidramnios, iterativa en 2 ocasiones, quiere decir que tenía por lo menos 2 cesáreas previas. Oligohidramnios en 2 ocasiones y la indicación que no es determinante, pero sí fue lo que determinó la decisión, que es el parto pretérmino. En general, en total en general, pues son 23 y 11 de ellas sabemos que nacieron vía vaginal. El capurro promedio en nuestras pacientes, en los neonatos, fue de 37 semanas, la mayoría de término, con un sangrado de 534 promedio y un peso al nacer de 3 kilos 42. Bueno, como nos damos cuenta, coincidimos en muchas cosas con respecto a la literatura revisada. Claro que no es una muestra muy amplia de pacientes. Fueron las pacientes que tuvimos en ese lapso, que fue la 4ª ola de COVID que tuvimos aquí en el hospital. Fue una ola muy intensa, fue de las olas que más tuvimos pacientes de este tipo, de las que pudimos detectar, porque también nos damos cuenta de que muchas pacientes probablemente
cursaron asintomáticas y no supimos si estaban infectadas o no. Fue muy curioso demostrar que muchos pacientes se detectaban posterior a la resolución del embarazo en labor y esto pues propició su detección más oportuna. Bueno, como se dieron cuenta, pues tuvimos buenos resultados. Esto gracias al apoyo de nuestras autoridades, nuestros directivos, nuestros jefes de división, coordinadores, tanto como al equipo de enfermería, al equipo de COVID y a los diferentes turnos en los cuales se llevó a cabo este tipo de eventos. Turno matutino, vespertino, nocturno y jornada. A todos les tocó atender a estos pacientes. En todos los turnos tuvimos mucho apoyo y cabe mencionar que pues nunca nos faltó nada. Entonces, esto se demuestra que tuvo repercusión en los buenos resultados que tuvimos en esta cuarta oleada. Esperemos que no tengamos más oleadas, pero bueno, si vienen más, contamos con el equipo y parte de la experiencia necesaria para atenderlos de forma más fluida, más adecuada y con un poco más de callito en ese aspecto. Pues muchas gracias por la invitación y espero que les sirva de utilidad. Hasta luego.